de la palabra, lo que el Señor hable a su vida para cada uno de nosotros. Amén. Porque sabemos que cuando nosotros abrimos nuestra Biblia, el Señor nos está hablando a nosotros. Amén. Por eso, hermanos, una Biblia cerrada no tiene efecto. El efecto surge cuando abrimos la Biblia. Ahí empieza a abrirse el poder de Dios sobre cada uno de nosotros. Amén. Por eso hay que compartir, hay que leer la palabra de Dios. Amén. Amén. Los saludo con la paz del Señor. Vamos a compartir la palabra de Dios en Filipenses 1. Pero siempre cuando nosotros, Filipenses 1, amén. Pero siempre cuando nosotros comenzamos a compartir la palabra, siempre tenemos que hacer una breve oración para que el Señor sea el que guíe la palabra, amén. Así que vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, te damos las gracias, Padre, por la palabra que tú nos vas a dar en este día, el devocional de esta mañana, Padre. Por eso te pedimos, Señor, que nos abras la sabiduría y el conocimiento para poder comprender lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Que cada palabra se atesore en nuestra mente y en nuestros corazones y que siempre nos des la oportunidad de poder hablarle a alguien más de tus cosas, Padre. Por eso te pido que en este día me tomes como un instrumento en tus manos y que no sea yo la que hable, sino que seas tú a través de mí. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén, amén y amén. Como toda carta, o cuando nosotros nos queremos comunicar con alguien, ¿qué es lo primero que hacemos? Los saludamos, ¿no es cierto? Y así empieza esta carta, con un saludo. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros. Ese es el verdadero saludo de los cristianos. Como nosotros decimos a veces paz del Señor o como decimos gracia y paz. Amén. Porque eso es lo que nosotros nos tenemos que desear. La paz los unos a los otros, porque para eso ya demasiado el mundo está en guerra, demasiada la gente está en pánico con este tema de esta enfermedad. Amén. Por eso dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La paz, yo no le puedo dar paz a mi hermano, sí le puedo desear la paz. ¿Y de quién viene únicamente la paz? De Dios. Amén. Porque a Él es a quien tenemos que recurrir en estos tiempos donde hay angustia, donde hay tristeza, donde hay pánico. En el Facebook yo veo que la gente está llena de pánico, está llena de miedo. Pero ¿por qué tiene pánico? ¿Por qué tiene miedo? Porque no conoce a Dios. Y nosotros sí conocemos. Y la palabra de Dios dice que el Señor nos va a cubrir de toda plaga con sus alas. Así que vamos a continuar con la palabra. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Acá nos está enseñando algo, que nosotros tenemos que orar por todos los hermanos y agradecer a Dios por la vida de cada uno. Amén. Aún con nuestras fallas, con nuestros errores, aún cuando estemos a veces, no digo que enojados, pero mal con nuestros hermanos, porque somos personas, en algún momento va a haber algo que no nos va a gustar.
pero aún así nosotros tenemos que orar los unos por los otros, porque ahí está el amor de Dios de nuestra parte. Amén. Hay muchos cristianos que dicen, no, yo como estoy peleada con aquel o porque no me llevo bien con aquel, no voy a orar por esa persona. Al contrario, es cuando más nosotros tenemos que orar por esa gente, porque no entienden las cosas de la misma manera que nosotros. Dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Interceder por la vida de los demás. Tenemos que orar, porque hay veces que nosotros estamos débiles y todo el tiempo nos sentimos débiles, tanto en lo físico como en lo sentimental también. Y por ahí nuestra oración no va a llegar hasta el trono de Dios. Pero si un hermano ora por mí, que está más fuerte que yo, esa oración sí va a llegar. Amén. Por eso dice, rogando cada día por vosotros, desde el primer día hasta ahora, por vuestra comunión en el Evangelio. ¿Cuál es la comunión? Es esto la comunión, estar juntos. ¿Y el Evangelio qué es? Las buenas nuevas de Dios. En el tiempo antiguo, el Evangelio se le decía a esa buena noticia de que había terminado la guerra en un pueblo. A eso se le llamaba Evangelio, a las buenas noticias. ¿Y nosotros qué Evangelio llevamos? ¿Llevamos las buenas noticias de Dios? De que Dios viene a salvarnos, de que Dios viene a cuidarnos, de que Dios está todo el tiempo con nosotros. Amén. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo el Señor empieza la obra en nosotros? Cuando damos ese paso de aceptar al Señor en nuestro corazón, pero no solo de aceptarlo, porque hay personas que aceptan al Señor de los labios para afuera, pero no abren realmente su corazón. Nosotros aceptamos a Dios realmente cuando nos abrimos ante Dios y le decimos, Señor, me pasa esto, me pasa lo otro, y nos quebrantamos delante de la presencia del Señor. Ahí realmente nos estamos entregando. Y ahí es cuando el Señor empieza a obrar en nosotros, porque es como decir, como hay un dicho del mundo, te abro las puertas de mi corazón. Nosotros le estamos abriendo las puertas de nuestro interior a Dios para que Él pase. Pero hay algo muy cierto. Hay personas que dicen, no, yo fui a la iglesia, yo le pedí algo a Dios y Dios no me ayudó, Dios esto, Dios aquello. Pero ¿por qué Dios no ayudó? Porque esa persona no abrió las puertas de su corazón. No iba hacia Dios por un amor, iba hacia Dios por un interés. Y ahí es cuando el Señor no obra. El Señor obra cuando nosotros nos abrimos ante Él. Amén. Por eso dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros nos queremos. Como hijos de Dios nos tenemos que amar entre nosotros. Tenemos que buscar conocernos, porque nadie quiere a una persona de un día para el otro. Y así se arma la comunión y la unión en la iglesia. Por eso dice, cuanto os tengo en el corazón, si nosotros no quisiéramos a nuestros hermanos, no estaríamos pendientes de ellos, no estaríamos orando por ellos. ¿Y a dónde estaría nuestro amor de Dios? Si no buscamos saber de ellos. Amén. Amén. Y en mis prisiones, ¿qué quiere decir las prisiones? Los momentos en que nosotros nos sentimos tristes, en los momentos que nosotros tenemos problemas,
los momentos en que nosotros nos sentimos encerrados en nuestras propias cosas. Siempre va a haber algún hermano que se nos va a acercar, que nos va a dar una palabra de aliento. Y eso quiere decir estar juntos en las prisiones, aun cuando hay problemas. Hay muchas iglesias de la actualidad que cuando un hermano deja de ir o cuando un hermano está pasando por cosas, lo primero que hacen, o mejor dicho, no se preocupan por esa persona. ¿Y eso es estar acompañando al hermano en sus prisiones? No, porque la iglesia es otra cosa. Amén. Dice, y en la defensa y confirmación del Evangelio. ¿Cómo confirmamos nosotros y cómo defendemos el Evangelio, que son las buenas noticias de Dios? Cuando lo hablamos, cuando todo lo que nosotros aprendemos lo empezamos a poner en práctica, lo empezamos a poner por obra. Ahí nosotros confirmamos lo que dice la palabra, porque díganme si para ustedes no vale más una acción que una palabra. ¿Y qué vale más para las personas que no conocen a Dios? ¿Cómo nos comportamos nosotros? El testimonio que nosotros damos con nuestra vida. Eso es lo que las personas van a ver antes que escuchar nuestras palabras. Y ahí nosotros confirmamos el Evangelio de Dios. Amén. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Qué es la gracia? Algo gratuito, un regalo que el Señor nos da, que es haberlo conocido. Eso es la gracia. Amén. Aun cuando no éramos dignos, y no lo somos porque todos los días nos equivocamos, y feo a veces, el Señor nos llamó y nos enseñó a buscarlo y a confiar en Él. Cuando la gente del mundo no tiene un lugar donde ampararse, un lugar donde ir, y están todos llenos de pánico, llenos de miedo, por la misma ausencia de Dios buscan llenar ese vacío con otras cosas. ¿Y con qué está llenando el mundo su vacío en este momento? Con el pánico, con el miedo, por esta enfermedad que anda. Pero nosotros, como tenemos al Señor en nuestro corazón, todos los vacíos los llena el Señor, y nosotros no tenemos miedo. O no tendríamos que tener miedo, porque somos personas. En algún momento nos puede llegar a agarrar la duda, nos puede llegar a agarrar el miedo, los nervios. No significa que porque somos cristianos somos invencibles. Seguimos siendo personas de carne y hueso. Vamos a sentir enojo, vamos a sentir miedo, vamos a sentir nervios, pero no ya en la misma medida como siente alguien que no conoce a Dios, porque nosotros sabemos que recurrimos a Dios y Dios nos va a curar de todas esas cosas. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Muchos cristianos o mucha gente dice, ¿para qué estudiar la palabra? ¿Para qué estudiar la Biblia? O no, yo solo me tengo que atener a la palabra de Dios. Estamos de acuerdo en eso, nos tenemos que atener a la palabra de Dios, pero también tenemos que estudiar por qué sucedieron las cosas. Si no hubiese sucedido lo de las plagas de Egipto, ¿nosotros sabríamos que hoy el Señor nos va a librar? Si no hubiésemos leído la palabra donde dice que el Señor nos va a cubrir con sus alas, ¿nosotros lo sabríamos? No lo sabríamos. Pero el Señor nos enseñó que nosotros tenemos que confiar en Él, que tenemos que confiar en que Él nos va a cubrir y que no va a dejar que ninguna plaga, que el ángel heridor, como pasó en el antiguo Egipto, llegue a nuestros hogares. Porque Dios le mandó al pueblo de Israel que pintaran los dinteles de las puertas con la sangre del cordero.
Y nosotros tenemos protegidos nuestros hogares con la sangre del Cordero, porque somos hijos de Dios. El Señor ya sabía todo lo que iba a suceder en este tiempo y permitió que sucediera en otros tiempos para darnos el ejemplo a nosotros de cómo teníamos que actuar ante estas cosas. ¿Y cómo tenemos que actuar nosotros? Con tranquilidad, seguir nuestra vida como siempre, porque todos esos virus a nosotros no nos van a tocar, pero sí tenemos que ser responsables en cuidar a los demás que no conocen al Señor. Como hay miles de consejos, de que el alcohol en gel, que cómo hay que toser, cómo hay que saludarse. Entre nosotros no tenemos miedo, pero con las otras personas sí tenemos que actuar responsablemente en esos sentidos. Amén. Para que aprobéis lo mejor, a fin que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Qué quiere decir irreprensibles? Que nadie tenga nada que decir de nosotros. Que seamos aprobados delante de Dios. Que nuestra fe no haya desmayado, que nosotros no hayamos dudado, porque estos son los tiempos en que nosotros nos tenemos que afirmar, pero no solo por nosotros, sino por las personas que no conocen, y más por las personas que están en nuestra casa, que viven bajo nuestro techo y que aún, si bien conocieron, pero están apartados o que todavía no conocieron las cosas de Dios, para que ellos también vengan al camino y ellos tengan también la protección de Dios. Amén. Porque la palabra dice que la salvación es individual y nosotros tenemos la protección de Dios, pero ellos todavía no la tienen, porque ellos no recibieron al Señor en su corazón. Dice, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Llenos de frutos de justicia. ¿Cuáles son los frutos de justicia? Cuando nosotros hacemos algo bueno por alguien, esa persona no lo tiene en cuenta. O cuando alguien hace algo bueno por nosotros, no tenemos en cuenta la acción de esa persona. Esos son frutos de justicia. Que por nuestras acciones los demás nos tengan en cuenta. Porque esas son obras buenas que nosotros hacemos delante de Dios. Dice que la fe y la obra tienen que ir acompañadas, y cada obra buena que nosotros acompañamos con la fe, dice que es un diamante, una joya en nuestra corona, la corona que vamos a recibir cuando estemos en la presencia del Señor. Amén. Y nosotros queremos, ¿no es cierto?, llegar a ese momento con el Señor, ¿no? Y ver nuestra corona. Amén. Bueno, esa es la palabra el devocional que les quería dejar en esta mañana.